Muy bien, bienvenidos, bienvenidos, amados hermanos y aquellos que nos acompañan. No me quiero olvidar, sé que hay algunos hermanos que también están allí a la espera de poder acompañarnos. Entonces, enviémosles el link. Esto sería así y aquí está. Muy bien, y así estamos listos. Déjenme ver cómo compartir aquí mi pantalla y así pueden acompañarme con la lectura. Recuerden, aprovechemos. Prestamos atención, yo voy a hacer la lectura y todos pueden seguirlo allí. Muy bien, muy bien. Voy a compartir esto así. Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas Pastor noches, buenas Roberto. noches. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Buenas noches, mis hermanos. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla aquí compartida? Buenas noches con todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, Pastor Robertito. Buenas O noches. sí, eclesiástica. Sí, ahí estamos, listo. Entonces, vamos a acercarnos a donde nos hallábamos. Ya hemos pasado por cada uno de esos artículos, hemos pasado por los artículos acerca de la membresía, ya entendemos más cómo son o cómo deben ser los procesos en la iglesia. Y entonces nos acercamos a la sección o el artículo sobre la disciplina eclesiástica, ¿no? ¿Lo recuerdan? Estábamos justamente acá. Quiero poder ver completo aquí, así que pongamos esto aquí al bordecito o acá abajo. Aquí abajo sería mejor. Perfecto, ahí los puedo ver. Ahí los puedo ver. Muy bien. Entonces, hemos observado parte de lo que es la disciplina formativa en esta meditación, en este tema. Nos dimos cuenta, ¿no? Pusimos en nuestra observación el hecho de la importancia de la práctica, ¿no? De congregarse, de asistir, de atender a la palabra, de ser instruidos, de ser guiados, de ser enseñados. Y estas cosas piden o requieren de nosotros el hecho de que tengamos una observación adecuada de la palabra, ¿no es cierto? De esta manera, el verlo como una responsabilidad y una necesidad para nuestras almas, nos evitamos en ese sentido tropezar, ¿no es cierto? El avisado ve el mal y se esconde, dice Proverbios, y por lo tanto entonces, si hemos de crecer en santidad, si hemos de poder dar frutos, si de alguna manera hemos de manifestar en nuestra propia vida crecimiento, madurez, etcétera, etcétera, eso va a funcionar porque estamos dependiendo del Señor, de su Espíritu Santo, de su bendita palabra, y todas estas cosas se producen, se promueven por medio de la comunión de los santos, la congregación, la asistencia, ¿no? Justo este fin de semana veíamos el tiempo precioso que Dios nos da en el culto, el orden de nuestro culto, las cosas que hacemos, la reunión de damas del sábado, la bendición que fue verlas allí, a muchas de ustedes reunidas, la oportunidad de tener reuniones de varones como este jueves, el 22, reuniones de jóvenes, que son cosas que se van agregando de una manera práctica para tratar asuntos, para edificarnos, para fortalecer en nuestra fe, ¿no? Y también para tener comunión unos con otros. De esa manera nosotros nos instruimos intencionalmente, procuramos esta búsqueda intencional de edificación mutua, pero también es atender a aquellas cosas que tenemos, ¿no? Nuestra escuela bíblica, lo que estamos viendo como identidad de la iglesia, la predicación expositiva, la lectura de la palabra. Todas esas cosas tienen que ver con nuestra disciplina formativa, llámese disciplinas espirituales dentro de nuestra vida cristiana, la oración, la palabra, la meditación, la comunión con el pueblo de Dios, la adoración a Dios corporativa como la adoración privada, la adoración familiar, la disposición a tener estas disciplinas prácticas en nuestra propia vida, como por ejemplo lectura de buenos libros, como lo hacemos cada martes, el servicio cristiano unos a otros en diferentes áreas, tanto intencionalmente en el día del Señor como esporádica o circunstancialmente en los demás días de la semana, etcétera, etcétera. Puedes notar que disciplina formativa no tiene que ver con el hecho de corregir algo, sino más bien de formar. Cuando formas,
entonces estás haciendo un ejercicio y ese ejercicio produce constancia, produce repetición y cuando te das cuenta entonces ahora tienes una disciplina nueva en tu propia vida, ¿no es cierto? Antes yo no hacía esto, ahora hago esto otro porque me he disciplinado en esa área, ¿verdad? Entonces, de esta manera hacemos bien al atender y observar estas cosas, mis amados hermanos. Así que, dicho esto, es lo que vimos hace poco, vamos a ver ahora lo que es la disciplina correctiva. Y vamos a partir allí de donde nos habíamos quedado. Recuérdenme, nos habíamos quedado acá para tratar el asunto. Habíamos pasado por algunas partes. Reprensión o censuras públicas. A ver, vamos desde la A. Hemos visto ya lo que es una declaración general, lo explicamos. Retención y censuras públicas, lo explicamos. Suspensión de privilegios, lo explicamos. Y entonces nos estábamos acercando a una lista de aquellas cosas, llámese las categorías principales de pecado que requieren suspensión son como sigue. Y entonces aquí tenemos las categorías de ese asunto de suspensión de privilegios, mis amados hermanos. Así que aquí es donde nos hallamos. Pero obviamente para llegar hasta acá, estamos 15 días después, la semana pasada no tuvimos nuestra lectura, para llegar hasta acá hemos ya hecho una observación de lo que es la disciplina eclesiástica en el sentido correctivo. Cuando hay que corregir algo, hay que tratar ese asunto. Y ese trato, esa forma de arreglarlo se arregla charlando, acercándonos, exponiendo el pecado con gracia, pero con verdad en ese sentido, con verdad, pero con gracia, ¿verdad? Uno ama diciendo la verdad y la verdad debe ser bíblica, no nuestra verdad ni mi verdad, sino la verdad de las escrituras, que tiene el poder de traer a la luz las cosas que están ocultas. Y entonces de esta manera se trata el pecado de mi hermano o mi propio pecado cuando alguien trata eso conmigo. Y eso nos ayuda a crecer porque la corrección debe ser hecha para que el camino sea enderezado, la vereda sea enderezada, la vida, la conducta, el carácter sea enderezado. Pero si de alguna forma eso no es lo que está pasando en medio de los hermanos, no se debe procurar de ninguna manera ningún tipo de murmuración o el hecho de regar, el saber ciertas cosas de uno u otro hermano y entonces comenzar a regarlo a manera de murmuración pensando en lo voy a compartir a otros para que estén orando. ¿No? Eso es peligroso. Lo que tenemos que hacer es ser maduros y para ser maduros tenemos que depender enteramente del Espíritu de Dios para poder corregir a otro hermano. Si esta persona no se arrepiente, llevamos el proceso entonces invitando a hermanos que puedan ser testigos de que le estamos llamando de una manera correcta, de una manera lícita, al arrepentimiento a uno u otro hermano con respecto a su pecado. Si este pecado es notorio y evidente, entonces va a ser llamado al arrepentimiento por medio de marcar ese pecado, de mostrarle que eso no es la medida con la que Cristo nos ha llamado a vivir en esta tierra e invitarlo a vivir como Cristo y no como si fuera un enemigo de Cristo. Entonces lo invitamos al arrepentimiento, ¿no? Y si lo ganamos, gloria al Señor, vuelve otra vez a este caminar, a este andar. Pero si no fuera así, entonces tenemos que llamar a la iglesia, llamamos a los miembros, tratamos este pecado, invitamos por medio de toda la iglesia a esta persona que se arrepienta y procedemos entonces a recibirlo si se ha arrepentido, a caminar juntos, a ponernos a caminar. Pero de no ser así, lo que tenemos que hacer es entonces llevar el proceso a lo que se conoce como excomulgación. Y justamente es lo que vimos en última instancia. No hemos observado esto en tanto parte de la disciplina como en el tema de lo que es la membresía. Así que hablemos ahora, en este caso, en este momento. Ah, que por cierto, hermanos, en el orden de la iglesia es muy importante que la iglesia pueda participar y pueda ejercer su libertad para participar en asuntos como estos, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, el poder verificar y observar que se hizo el examen adecuado, que se hizo la investigación adecuada y entonces afirmar junto con su pastor el hecho de ese, llámese veredicto, ¿no? En un sentido es como un jurado calificador que está tratando un asunto pecaminoso en la iglesia, y entonces se exige un veredicto no condenatorio ni destructivo, sino que determina que la persona está en una falta y que debe ser corregida. Por eso se llama disciplina correctiva, pero que si de alguna manera no hay algún tipo de arrepentimiento, lo que hace la iglesia es entonces tratar al tal como un no creyente, como alguien que necesita el evangelio y que está viviendo bajo la esclavitud del pecado y que no muestra frutos en su propia vida de que es un seguidor de Jesús. Por lo tanto, entonces la iglesia ahora su acción hacia esta persona es evangelizar, es una labor evangelizadora, ¿no? Mientras tanto, de esta forma la iglesia cuida la santidad, cuida el orden, cuida la unidad,
y cuida la verdad que le ha sido conferida. Así que, dicho todo esto, mis hermanos, tenemos ya un orden, ¿no? Ahora acerquémonos a estas categorías principales de pecado que requieren la suspensión de privilegios o el hecho mismo. En algunos casos, dependiendo del pecado, ha habido casos que son tan groseros o gravosos que tienen que ser llevados directamente a la suspensión, a la excomulgación y aún a asuntos legales, ¿no? Como habíamos revisado hace unas semanas atrás, y esto tiene que pasarse por alto el orden eclesial y llevarlo directamente al orden judicial. Es un asunto delicado, pero debe llevarse de esta manera, amados hermanos. Hablemos de estos pecados entonces que de alguna manera pueden llevarnos a ser impedidos o suspendidos de esta comunión. En primer lugar, ofensa privada no resuelta. Ofensa privada no resuelta. Cuando una ofensa privada permanece sin resolver, aun después de que el método prescrito por nuestro Señor en Mateo 18:15 al 16, obviamente el proceso del orden de disciplina, pues ya creo que ya vamos conociendo dónde están textos, ¿verdad? Aquí y allá. Entonces, en ese orden tenemos Mateo 18:15 al 16. En ese orden ha sido seguido caritativamente en oración. Muy bien. Tenemos un acá. Ok. Entonces, en este caso, cuando es prescrito y se sigue el proceso a través de una manera caritativa, amorosa, paciente, espiritual y con oración, entonces, si la persona no ha escuchado esto, dice, es considerada como una ofensa agravada. Mira dónde empezó. Cuando una ofensa privada permanece sin resolver, aún después de que el método prescrito por nuestro Señor en Mateo 18 ha sido seguido caritativamente y en oración, es considerada como una ofensa agravada. Y aquí hay una nota al pie, en el punto 76 sería en este caso, ¿no? Hay un texto, que es precisamente el mismo texto que se menciona allí adentro, ¿no? Esto es, esto es un asunto privado, ¿sí? Es tú y tu hermano. Tú tienes un asunto con tu hermano. Tú no lo has resuelto. Eso no está resuelto todavía. Y por lo tanto, entonces, sigue sin resolver. Pero entonces va a tu hermano, trata ese asunto. Y como ya se ha dado mucho tiempo, o se ha hecho largo el asunto y no se ha resuelto, entonces puede haber algún tipo de suspensión de privilegios y de bendiciones por causa de la no resolución de esta ofensa, que se ha convertido ahora en una ofensa agravada. Los hermanos involucrados, dice nuestro material, traerán el asunto a los ancianos, que si la consideran suficientemente seria la ofensa agravada y no pueden persuadir al hermano a arrepentirse, reportarán la situación a la iglesia y recomendarán que el hermano obstinado sea persuadido. Una vez más, obviamente, siguiendo el mismo proceso, el anhelo es que sea persuadido al arrepentimiento. Si esto es así, entonces podemos gozar de que se ha arrepentido. Pero si no es así, entonces, si aún después de la suspensión la persona permanece sin reconocer su pecado, se puede realizar la excomulgación según el procedimiento delineado en el párrafo D de este mismo artículo, sección 78, ¿no? Entonces, aquí están las notas. Una vez más se repite Mateo 18 en el orden de la iglesia. Mateo 18, otra parte de, entonces se lleva, llámese así, ¿no? Si esta ofensa privada no resuelta, no se ha resuelto, ambas partes tienen que acercarse al pastor en ese sentido, se trata el asunto como si fuera la segunda base o proceso de disciplina, y si no se resolvió ya en ese asunto, entonces se los lleva directamente a, a los miembros, a toda la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es simple. Si hay un asunto que tienes que arreglar con tu hermano, ve y arréglalo. Y cuando arreglas ese asunto, entonces ya pues puedes disfrutar de esta comunión, de esta libertad, de saber que estás a cuentas con el Señor y con tus hermanos. Pero si ese asunto no se arregla, entonces tú puedes invitar a otros hermanos fieles, maduros. Normalmente pueden ser, evidentemente, otros miembros de la iglesia. En algunos de estos casos está el pastor también. Pero en este caso en particular, en una ofensa privada no resuelta, podemos notar aquí que el procedimiento se lleva igual. Parte A, parte B, parte C. Pero en este caso, las dos partes tratan el asunto acercándose al pastor, presentan el asunto. Si no hay un arrepentimiento real, o sea, no lo llevaron a que otros hermanos lo sepan, porque fue una ofensa privada, fue un asunto entre ellos dos.
Entonces, en lugar de llevarlo a otros hermanos o traer el asunto, lo llevaron directamente al pastor. Y si esto no se resolvió, entonces se sigue llevando el procedimiento a la disciplina, ¿no? En ese sentido, entonces, mis hermanos, cuidémonos de no arrastrar ofensas privadas que no se hayan resuelto, ¿sí? Diferencias, asuntos de diferente perspectiva o asuntos que decimos, bueno, respecto a esto yo pienso así, o lo veo de esta manera y tú de esta otra forma, pero caridad ante estas cosas. El asunto es que si no se ha resuelto esta ofensa privada, y entonces tenemos dos hermanos en medio de nuestra congregación que llevan varias semanas, si no meses, sin saludarse, sin verse, son enemigos, el uno se sienta en ese lado de allá, en esa esquina, y el otro en esta esquina, y cuidado si se llegan a ver o cruzar alguna mirada, porque puede pasar algo, entonces están actuando de una manera muy inmadura y hay que tratar ese pecado. Ha habido una ofensa privada no resuelta, entonces debe tratarse de esta manera. Esa es la categoría en la cual en algún caso se puede llevar a una suspensión de privilegios, de bendiciones, como el hecho de ser excomulgado por tener esta clase de tensiones dentro de la congregación de la Iglesia de Cristo, mis amados hermanos. A su vez, está en segundo lugar lo que se conoce como enseñanzas eh, o conductas divisivas. Enseñanzas o conductas divisivas. Y aquí presten mucha atención. Hoy tenemos una nota más, Romanos 16, ya lo conocemos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, ¿verdad? Y le explica que tienen que tener cuidado con aquellos que causan divisiones, ¿verdad? En contra de la doctrina que han aprendido. Tito 3 dice que aquellos que causan divisiones después de dos o tres amonestaciones hay que desecharlos. Entonces alguien puede decir, oye, pero qué palabra fuerte desechar, pero están causando divisiones, están dañando a la iglesia, están haciendo daño, son emisarios de Satanás, porque las divisiones no son cosas que vienen por parte del orden que Dios ha establecido en su iglesia, sino más bien personas que, según el apóstol Pablo en Hechos 20, van a no perdonar al rebaño, sino que como lobos rapaces van a destruir al rebaño. El lobo no ama las ovejas y las quiere cuidar, el lobo las quiere destruir. Entonces hay que tratar este asunto. En este caso está el hecho de tener enseñanzas o conductas que son divisivas. Cuando un miembro persiste deliberadamente en la propagación de un error doctrinal serio contrario a la escritura y a nuestra confesión de fe, o intenta sembrar discordia entre los miembros, contrario a la unidad de la iglesia, o contraria a la enseñanza de las escrituras, o contrario al gobierno y el orden de la constitución, él puede ser suspendido como un hombre facioso. Bueno, vamos a revisar eso, pero en este caso tiene que ver con el hecho de una conducta que es divisiva, ¿no? Una persona que tiene el no estar de acuerdo con nada, no le gusta nada, ¿verdad? Y sobre todo en particular con asuntos de enseñanza o asuntos de su conducta. Puede que todo miembro puesto que todo miembro es responsable de ayudar a preservar la unidad del espíritu, ningún miembro ha de ocultar tal enseñanza o conducta divisiva, sino más bien debe reprenderla. Y si es necesario, revelarla a los ancianos. Siempre que los ancianos se enteren de tal enseñanza o conducta divisiva, han de confrontarla según la palabra de Dios. Si después de recibir amonestación repetida de los ancianos, un miembro persiste en tal conducta, los ancianos reportarán la situación a la iglesia y anunciarán la suspensión del miembro divisivo con el consentimiento general de la iglesia. Si después de la suspensión la persona persiste en sembrar discordia o en divulgar un error doctrinal serio, se puede realizar la excomulgación según el procedimiento delineado en el párrafo D de este mismo artículo, sección, y bueno, a la sección a la que se refiere, tiene que ver con la excomunión, es la última sección. Entonces, mis amados hermanos, pueden notar aquí algunos textos de prueba, ¿verdad? Está, por favor, y tengan su Biblia a la mano. Si están allí, les invito a leer algunos textos acá que vamos a estar observando, ¿no? Déjenme ver, porque no. Ah, ya, chévere. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, te invito a que puedas abrirla en Efesios 4, 1 al 3. Si alguien lo tiene, abra su micrófono, haga una lectura de este texto y estamos atentos todos acá. Lo más atentos, por favor. Amén, Pastor Robertito. Efesios 4 del 1 al 3. Sí, Efesios 4. Esa es la lectura, ¿verdad? Ya, amén. Buenas noches, hermanos.
dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, aquí está un llamado muy claro, muy conciso. Es un mandato que el Señor Jesucristo le da a su iglesia a través del apóstol. Y entonces es un llamado a procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la tarea que tenemos todo miembro, todo creyente dentro de una congregación. Esta tarea no es una sugerencia, no es tratar de no pelear mucho. Realmente el texto nos dice que sostengamos aquello que se nos ha otorgado y entregado por medio de Cristo. Esas palabras son muy, muy claras y consistentes, ¿no? Estas palabras dicen de esta manera. Es del apóstol que está en la cárcel que escribe, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hagamos que la vocación que se nos ha dado, el ser hijos de Dios, dignifique realmente el hecho de lo que somos. O sea, el hecho de, si Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a ser parte de su pueblo, a ser parte de su iglesia, no andemos de otra manera. No andemos en truhanerías, no andemos en tinieblas, no andemos en la noche, no andemos en la oscuridad, no andemos en el pecado, no andemos en la murmuración, no andemos en la inconformidad pecaminosa o divisiva, no andemos en esto. Pero la forma de poder andar o hacer digno entonces esta vocación es con humildad, con mansedumbre, con paciencia o con el hecho de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Hay que ser muy consistentes en esto, mis amados hermanos. El apóstol Pablo no solo nos está mencionando algunas palabras que suenan lindas espiritualmente, tenemos que soportarnos. Por qué la Biblia nos llama a soportarnos? ¿Cuál será la circunstancia previa para poder decirnos esto? ¿Cuál es la circunstancia con la cual tenemos que cargar continuamente porque debemos soportarnos? Piensa por un momento en eso, ¿no? Puede ser que en algún momento alguna persona, algún miembro que está con nosotros se torne en cierta manera insoportable. Entonces ahí es donde se aplica este cuadro. Si yo debo entonces soportar a mis hermanos, es porque de alguna manera el pecado remanente en nosotros, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra forma de responder, nuestra falta de madurez, muchas de las veces nuestra falta de prudencia van a salir a flote. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? No, hay que excomulgarlo, hay que sacarlo de la iglesia. Espera, la Biblia nos invita a mantener la unidad y eso involucra soportar a hermanos que de una u otra manera todavía necesitan crecer o madurar o soportar a personas que en medio nuestro todavía no han entendido el Evangelio en el marco de congregación, no cada domingo, no todos son miembros, pero el asunto acá es, si fuera esto entre los miembros, la tarea nuestra es soportarnos en amor porque obviamente no todos vamos a poder estar en el mismo, llámese, no quiero decir grado, de ninguna manera estoy hablando de escalafones, no me refiero a escaleras, pero no vamos a estar siempre todos en la misma velocidad dentro de la carrera. Y entonces algunos tal vez tengan un poco más de ventaja porque han aprendido a disciplinarse a sí mismos y han aprendido de la disciplina eclesiástica en el área formativa. Entonces están caminando firmes, están trotando, están avanzando, están creciendo, están dando fruto, pero otros posiblemente no y tienen un ritmo un tanto distinto, necesitan ser guiados, impulsados, animados o en otro sentido corregidos, estimulados a que dejen prácticas o costumbres no bíblicas o pecaminosas o cargas innecesarias. Y entonces aquí hay una dinámica, mis hermanos. Vamos a tener que soportarnos. Vamos a tener que aprender a soportar. Y la palabra soportar allí está ligada con la palabra paciencia. No es soportar de manera impaciente, ¿no? Tú y yo vemos cómo la araña trabaja tanto en entretejer toda esta tela para poder de una u otra forma cazar ciertas presas, ciertos bichos, ciertas cosas que van a poder ser su alimento después. Pero su trabajo es paciente y tiene que hacer un trabajo lo suficientemente bueno como para soportar su peso, como el peso de cualquier cosa que se llegue a pegar en esa telaraña, ¿verdad? Por eso es una ingeniería bárbara el tema de la telaraña y la araña y el trabajo que hace. Soportar con paciencia involucra que la araña no hizo ese trabajo en un ratito. Tuvo que sentarse y trabajar en eso. Tuvo que hacer todo un proceso. Y de la misma manera nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón para poder ser pacientes, para poder esperarnos unos a otros. Mira, el texto dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una solicitud aquí
el hecho de ser solícitos significa de ser prontos, de aproximarnos brevemente, de actuar pronto, de reaccionar de una manera adecuada. Si hemos de mantener la unidad del espíritu, entonces yo quiero ser intencional a la hora de cambiar el tema de conversación que está tornándose pecaminoso o dañino o que está siendo de mala influencia o siendo algo de tropiezo para alguien. Tengo que estar atento de que ninguno de mis hermanos, me refiero yo en el sentido de cada miembro en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando piensas en eso, hay una solicitud. Tenemos que guardar aquello que se nos ha dado. ¿Y qué es lo que debemos guardar? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que no haya contiendas en medio nuestro. Que no tengamos tensiones innecesarias en medio nuestro. Que si podemos solucionarlo, solucionémoslos allí y no lo arrastremos. No lo convirtamos en algo que va a traer deshonra al nombre de Cristo. O que va a convertir en un agravio, en algo que no se ha resuelto. Porque o estamos enseñando algo inadecuado o nuestra conducta es inadecuada y esto está causando división entre nosotros. Piensa en esto. Y si por favor tienes así tu Biblia, les invito a alguien nos acompañe en la lectura de Deuteronomio 13 6 al 8. Deuteronomio 13 capítulo 13 versículo 6 al 8. Por favor, si tienes tu Biblia allí, puedes leer este texto, te invito a que lo hagas. Buenas noches con todos. Para leerles de este versículo, por favor. Amén. Muy bien. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión, ni los perdones la vida, ni trates de protegerlos. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Uno lee estas partecitas de la Biblia que están en Deuteronomio, en Levítico, ¿verdad? En Éxodo, y encontramos cosas que pueden pasar en medio de la iglesia también. A eso se refiere. Y al leerlo, tú y yo podemos hallar que precisamente alguien puede y quiere o tiene una intención en su corazón no adecuada, no santa, de persuadirnos, pero de persuadirnos de una forma incorrecta. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando se presentó frente a, obviamente en su camino hacia Roma, él había apelado al César y entonces en medio de esas apelaciones se presenta frente a un rey y este rey le dice, por poco y me persuades para hacerme cristiano. Eso es una buena persuasión. Persuadir en ese sentido es argumentar de tal manera que la otra persona quede sin argumento con respecto a su pecado, con respecto a la salvación, con respecto a la obra de Cristo. Entonces, casi que logra convencer Pablo en ese sentido a este hombre. Pero en este texto está hablando de lo contrario. Igual tiene que ver con convencer, pero de una mala manera. Si te inclinare tu corazón. Dice, si te incitare tu hermano, dice, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndole en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Ya comienza de allí mostrando algo. Esto no está bien. Esto no es correcto. Esto no debe ser así en medio nuestro. Si algún hermano en medio nuestro está incitando o está hablando de una manera persuasiva, usando de una manera privada sus palabras para tratar de mover el corazón de alguno que está en medio de nuestra congregación, no te dejes persuadir. Precisamente el texto que leímos este domingo en nuestra nueva lectura de Proverbios, en este caso dice eso, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Porque en ese sentido persuadir significa adoremos dioses falsos, adoremos a Dios de una manera inadecuada, hagamos esto, o poner a una persona en contra de otra. Eso no es correcto. No es correcto, no debe ser así. Cuando, cuando tú puedes corregir a esa persona en lugar de seguir escuchando lo que está diciendo, entonces hazlo, porque estarás entonces guiando a tu hermano si es un amigo, con mayor razón todavía, porque uno dice, no, es que él es mi amigo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces yo le cuento todo, pero a veces hay cosas que tenemos que cuidar a nuestro corazón. Y lo que a veces sucede naturalmente en este mundo por causa del pecado, y a veces eso llega hasta la iglesia, lamentablemente, es que hablamos con mucha ligereza y con mucha superficialidad de las demás personas. Y hablamos de una persona aquí y de otra persona allá sin darnos a entender o con insensatez al punto de terminar murmurando o hablando mal de uno u otro. Y entonces nos volvemos jueces de otros, pero no de nuestra propia alma. Y entonces el Señor da aquí directrices muy fuertes. Termina diciendo, no consentirás, verso 8, con él,
ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Notas eso? Sino que lo, versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Vamos, hermanos, esto ya no debemos, ya no se nos invita a practicar esto en el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto Dios no estaba jugando con estas cosas. Si alguien en medio del pueblo se levantaba, la ley civil de la cual estamos leyendo ahora demandaba que aquella persona que estaba causando división o moviendo el corazón de alguno de medio de la congregación a la adoración de dioses falsos, lo cual es precisamente un mandamiento solemne y muy serio de los decálogo, de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. No tendrás dioses falsos delante de mí. Es una abierta desobediencia a la palabra de Dios. Y esto se castigaba con la muerte. Puedes imaginarte entonces en el nuevo pacto qué sucede, o mejor dicho, cómo debemos actuar o cómo la iglesia debe actuar cuando alguien en medio nuestro está causando división, como en este caso. Alguien viene y quiere persuadirte, te incita, trata de convencerte o busca mover tu mente y tu corazón hacia un tema que es pecaminoso, hacia un asunto que es pecaminoso. Hermano, hermana, amigo aquí presente, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Corrige, corrige. Eso es lo que tenemos que hacer, que nuestras conversaciones sean santas, que sean piadosas, que estén llenas de verdad y no de mentira, engaño, murmuración, detracción, maledicencia, malicia, perversión, inmoralidad, avaricia, idolatría, engaño. Todas estas cosas son obras de la carne. Cuida tu lengua de esas cosas. Dice la Biblia que la lengua inflama la rueda de la creación y aún esta misma es inflamada. El infierno mismo dice que arde por causa de la lengua. Cuidémonos de incitar, persuadir o consentir en ese aspecto. Pero hay otro texto, primero a los Corintios capítulo 1 versículos 10 al 11. Por favor, ¿alguien lo tiene? Primero a los Corintios. Amén, Muy bien, amén. mi querido Luis, por favor. La palabra de Dios dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que veis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Amén. Evidentemente el texto es muy, muy claro, mis amados hermanos. Hay un ruego acá. El apóstol Pablo es tan versátil, tan dispuesto a enseñarnos y a instruirnos, y en la mayoría de los casos, aunque es apóstol y habla con toda la autoridad, lo hace siempre con un sentido de paternal, con un sentido pastoral, con un sentido de advertencia, de cuidado, porque ama, él ama. Él ha recibido mucho amor de parte del Señor. Él ha sido perdonado de muchos pecados. Y él dice, os ruego. Así como cuando Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, después de todo lo que hemos visto del Evangelio, su gracia, su misericordia, su amor, su justificación, su Espíritu Santo, les ruego entonces que vivan de esta manera. Les ruego. Todo creyente debe vivir de esta manera. Pero aquí el llamado es un ruego, es una súplica. Por favor, hermanos, vivan de esta manera. Les suplico que vivan así. Esta es la manera en la que hemos sido llamados a vivir. Entonces, vivan así. Y entonces, en este caso, el punto tiene que ver con que hablemos una misma cosa, que hablemos con un mismo sentir, que no haya en nosotros divisiones, que no haya en nosotros divisiones. Cuidémonos de esto, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A mí me sorprende, me encanta en verdad. Cuando leo Hechos 3 es uno de mis textos que siempre pienso, esta iglesia era ideal. Me refiero a la iglesia de Antioquía. Esa iglesia estaba dependiendo del Espíritu y como un solo cuerpo fue guiada por el Espíritu a nominar esa iglesia. Fue consultada y el Espíritu les movió y nominaron a 2 hombres para la obra del ministerio. Y enviaron a estos 2 hombres a la obra del ministerio. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos estaban en unidad, porque estaban dependiendo del Espíritu Santo, porque las rencillas que tenían las arreglaban directamente y no estaban esperando a terceros para poder arreglarlas. Se sentaban y se ponían a cuentas continuamente, se miraban a los ojos con sinceridad y con amor, y no estaban allí de ninguna manera jugando con el pecado.
Esto les permitió ser una iglesia plantadora, una iglesia edificadora, una iglesia hermosa bueno, y repito, por medio de oraciones y ayunos, dice el texto, que ellos impusieron las manos sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre Silas, si no me equivoco, y entonces fueron enviados. Y Dios los usó tan poderosamente, estos dos hombres que fueron enviados de la iglesia de Antioquía como miembros, porque después de haber ido a hacer todo el proceso de plantación de no sé cuántas iglesias, regresan confirmando los miembros de esas iglesias y estableciendo ancianos de esas mismas iglesias para después llegar a Antioquía y explicar todo lo que Dios había hecho. Eso es un precioso orden, mis amados hermanos. ¿Saben por qué funciona así? Por la unidad y la dependencia, no que la iglesia había producido y generado, sino que Cristo les había dado y ellos dependían entonces enteramente del Espíritu Santo de Dios. Eso no quitaba que trataran el pecado, eso no quita, al contrario, tratar el pecado nos lleva a tener más unidad. No tratarlo es lo que divide y destruye iglesias. No tratarlo es lo que daña corazones. No tratar el pecado es lo que nos hace pensar que nuestra familiaridad es más importante que nuestra fe, que nuestra amistad es más importante que nuestra verdad o la verdad bíblica que abrazamos, que los amigos o panas que podemos llegar a ser es más importante que la verdad que nos une. Y déjame decirte algo, si hemos de tener confianza entre ti y yo y poder llamarnos tú o hacernos alguna broma, ¿verdad? Que de vez en cuando podemos disfrutar, nunca esto debe rebajar lo que realmente nos une. Y lo que nos une es Cristo. Y si Él es el que nos une, entonces sigamos sosteniendo lo que nos une, a Cristo entre nosotros. Si nos ofendemos, entonces pongámonos a cuentas. Si alguno ha tratado mal a otro hermano, llamemos a ese hermano para que le pida perdón, para que se ponga a cuentas, porque lo amamos. Y amamos caminar delante del Señor con el rostro en santidad, pero no de ninguna manera abrazando y guardando pecados en nuestro corazón. Este texto nos enseña muy fuerte esta verdad. Pero qué triste que se nos diga de la Iglesia Providencia en algún momento, ¿no? Qué triste que suene así, pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, que hay entre vosotros contiendas. Qué triste escuchar de iglesias que con mucha insolencia alguno se levanta y comienza a hablar con, ya ves, vuelvo y repito, con insolencia, con inmadurez, y trata mal a los líderes, a los pastores, y les señala y les dice, estos están equivocando y estos son sus errores y estos tienen que corregir como si fueran doctos, en lugar de acercarse con humildad y tratarlos como a padres, que se levantan con insolencia y comienzan a tratar a su hermano con total legalismo, y le dicen a su hermano en la fe, tú debes vivir de esta manera, haces las cosas mal, tú haces esto y esto otro y aquello, pero no se examinan a sí mismos. Y qué triste es escuchar. ¿Te imaginarías qué pasaría si se escuchara así de la iglesia Providencia en otro lugar? Somos un testimonio de Cristo, hermanos. No es nuestra reputación, es la de Cristo, es más importante que la nuestra. Y eso involucra que tú y yo tengamos cuidado de que esto no pase. Porque ya sabemos cuál es la reputación de la iglesia de los Corintios y cómo Pablo los trató con fuerza. Su orgullo era muy grande y su humildad era muy pequeña. Y el llamado que Dios les hizo fue ese. Por eso dice, quiero que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, perdón, quiero decir, que cada uno de vosotros dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Qué triste es escuchar de iglesias que se dividen. Y un grupo se fue con tal persona y otro grupo con tal persona. Porque nos dijeron, yo soy de Él, en vez de decir, yo soy de Cristo. Tengamos cuidado, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de enseñanzas o conductas divisivas, que traen en medio nuestro sectarismo, que traen en medio nuestra segregación de grupos, aquí y allá. Y eso trae murmuración. Yo el domingo mencionaba, qué grato es ver a veces hermanos que se invitan y comen y disfrutan juntos. Y a veces en mi oración personal y mi oración pastoral, en mi soledad delante del Señor, clamo, casi como Job, Señor, te pido por estos hermanos. Se reunieron, guárdalos, Padre. Y mi oración a veces es por si alguno hubiera pecado. No permitas que sus palabras sean de tropiezo o divisivas o de murmuración. Permíteles hablar de los que están allí y no de los que no están allí. Y que Cristo sea el centro. Esta es mi oración. Entra una preocupación por un lado, pero por otro lado esa preocupación es santa, porque quiero que estemos caminando en santidad y de ninguna manera buscándonos solamente para hablar de otros que no están en medio nuestro. Cuidémonos, o sobre todo, yo hablo, aquí estoy marcando el tema de la murmuración, pero no solo eso. Cuidémonos de no rebajar, disminuir o diluir la verdad que creemos, trayendo enseñanzas divisivas.
contrarias a lo que creemos, lo que está guardado, preservado en nuestra confesión, lo que creemos que la Biblia enseña con claridad, lo que tenemos dentro de nuestra constitución, lo que hacemos como iglesia y nuestro gobierno, la unidad que tenemos. Cuidemos de no socavar eso. Cuidemos. Porque yo amo la verdad de la palabra del Señor y amo la estructura con la que la iglesia tiene esta verdad o sostiene esta verdad. Justamente por eso hemos dedicado una serie casi que de 2 o 3 versículos, una serie de más de un mes, para ver la estructura, para ver la responsabilidad que tenemos como iglesia al recibir la verdad. Pero entonces sostengamos bien en alto esa verdad porque la conocemos y no pongamos en tela de juicio la verdad de la palabra del Señor trayendo divisiones a través de lo que enseñamos o de nuestra conducta. Que no sea así medio nuestro, ¿no? Mis hermanos, hay una tercera cosa que produce este cese de bendiciones o de privilegios en medio nuestro, y esto es conducta desordenada. La conducta desordenada trae a veces en medio de la congregación dolor y tristeza. Cuando él camina o actúa de una manera desordenada, no está marchando al ritmo de la vida de Cristo y su iglesia. No está amando al cuerpo. Está tratando de hacer del cristianismo su forma de vida, pero él está haciendo su propio cristianismo y no un cristianismo bíblico. Y entonces, cuando un miembro, dice nuestra Constitución, persista deliberadamente en conducta que demuestra un desdén flagrante o público por el orden designado por Dios para toda la humanidad en las ordenanzas de la creación, es decir, el trabajo, sus tiempos de reposo, el matrimonio, por los principios éticos incorporados en los 10 mandamientos, por el orden establecido por Cristo para su iglesia en las Escrituras, y adoptado a nuestra congregación en esta constitución o por el orden establecido por Dios respecto al gobierno civil, él puede ser suspendido como un hombre desordenado. Siempre que los ancianos se enteren de que, de que a pesar de las amonestaciones de la disciplina formativa, un miembro se comporta de una manera desordenada, han de confrontarlo según la palabra de Dios. Si después de recibir tal amonestación de los ancianos un miembro persiste en tal conducta, los ancianos reportarán la situación a la iglesia y anunciarán la suspensión del miembro desordenado con el consentimiento general de la iglesia. Si después de la suspensión la persona persiste en su desorden y la excomulgación puede ser realizada según el procedimiento delineado en el párrafo D de este mismo artículo y sección. Así que, hermanos, evidentemente la conducta desordenada no solo es estar despeinado, ¿no? No estamos hablando de una persona que pasa despeinada. A veces la palabra desordenado nos puede sonar así, ¿verdad? Hoy estás como desordenado, decimos. Deberías peinarte un poquito, deberías arreglarte un poco. No, no estamos hablando solo de lo que se puede ver con los ojos en cuanto a vestimenta o demás, que de por sí debería ser modesta. Nuestra vestimenta, nuestro actuar, la forma en la que usamos la ropa, en particular, obviamente los hombres contemplando que en el día del Señor tenemos que estar ordenados, las mujercitas también, al vestirse de una manera modesta, cuidadosa, de no hacer tropezar a nadie con su vestimenta, ni atraer miradas que de alguna forma traigan al hecho de tropezar, de alguna forma. Pero el punto acá tiene que ver con la conducta, no con la vestimenta. Y por eso hay una lista específica de descripción aquí. Se hace referencia al hecho de una conducta que deliberadamente demuestra un desdén flagrante o público, ese es el punto, ¿no? Que públicamente es tan deliberada la forma de esta conducta que va en contra del orden designado por Dios para toda la humanidad en las ordenanzas de la creación. ¿Cuáles son estas? El trabajo, por ejemplo. Si vemos alguno en medio nuestro que pudiendo trabajar y traer el pan a su casa, decide dedicarse a cosas que son ilícitas o algún tipo de cosas que son pecaminosas directamente y no seguir el orden que Dios ha establecido en la creación, que el que no trabaja, que no coma en ese sentido, entonces trabaje y prefieren vivir a costa de. Entonces esa es una conducta desordenada. Una persona que pudiendo trabajar prefiere valerse de sistemas peligrosos o sistemas o buscarle fallos al sistema para de alguna manera tratar de sacar alguna ventaja. Llámese así, este marco es muy amplio. ¿Cuál es la ordenanza de la creación? Que trabajemos con nuestras manos, que comamos de nuestro sudor en el sentido de traer el pan a la casa porque nos esforzamos por hacerlo, ¿verdad? Y entonces eso es bueno, eso es honroso. Para eso Dios nos ha creado. El trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo ya existía antes de la caída, solo que se volvió un poco más pesado, o ciertamente más pesado después de la caída, de haber labrado la tierra y tener ricos frutos, de haber cosechado y también a su vez cuidado y forjado lo que es rebaños y demás.
Luego se tornó una carga. La tierra iba a producir espinos y cardos, y eso trae dificultades para poder traer la cosecha como se quisiera y se debería. Pero no solo eso, también los tiempos de reposo. ¿Sabías que una conducta desordenada también puede ser no solo el hecho de pensar en poniendo trabajar, no trabajar, ser un vago, estar allí, vivir a costilla de otros, no tener oficio directamente, porque esto produce una serie de obras de la carne mucho más grandes. Una persona que no tiene oficio vive para estar hablando todo el tiempo de una manera indebida con otras personas. Pero no solo eso, también está el hecho de ser desordenado con nuestro tiempo de reposo. El no descansar bien es ser desordenado. El no tener un descanso, un reposo reparador es ser desordenado. Déjame decírtelo de esta manera también. El no guardar el día del Señor y el no congregarse en ese día y dedicarlo al trabajo excesivo es ser desordenado. Y esa conducta desordenada debe ser reprendida. O sea, estamos hablando de que es un mandamiento moral que requiere que nosotros lo atendamos con diligencia. Por lo tanto, entonces, involucra que tú y yo intencionalmente, casi que le obliguemos a nuestro propio cuerpo a saber que ese día no vamos a dedicarlo a otra cosa, sino a la adoración al Señor. Ya para preocuparme por el trabajo empiezo en el lunes y puedo hasta dedicar el sábado para eso. Pero te pido, puedas tener el cuidado de saber que es importante tener tiempos de reposo intencional, donde descansas del trabajo. No me refiero a dormir todo el día, me refiero a reposo. ¿Qué significa eso? Paras una actividad para poder hacer algo que normalmente no haces y que sea de calidad y que sea de aquello que sea valioso. Tiempo de calidad con tu esposa. Algunos hombres aquí tal vez dicen, sí, sería bueno hace mucho tiempo, algunos meses que no salgo a tomarme un cafecito o a caminar en el parque con mi cónyuge para charlar y compartir, porque estamos trabajando de sol a sol. Bueno, no seas desordenado. Estoy hablando de cosas tan prácticas como esta. Por eso el que viene es y el matrimonio. Y el matrimonio, hay un orden para lo que es el matrimonio. No debemos ser de ninguna manera desordenados con el hecho de pensar, estamos bien como estamos. Tenemos que caminar en orden. Dios quiere de nosotros orden. Por eso esta nota al pie hace referencia de forma iniciada. Dice Génesis, desde Génesis 2 1 al 3 habla del matrimonio. Verso 15, verso 18 al 24, la unidad del matrimonio. Dios casando a Adán y a Eva. Dios em, entregándole a Adán, a Eva mismo directamente. Vemos Éxodo y habla precisamente de eso, del reposo. Éxodo 20 nos habla de la ley moral y nos explica en esos textos de los descansos que debemos tener, de ninguna manera pasar por alto la importancia de acordarnos del día de reposo, que desde la creación es un ejemplo de parte del Señor para nosotros como cómo debemos guardarlo. El Señor creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces, no creo que de ninguna manera tengamos una ley que empezó en el Génesis, perdón, que empezó en el Sinaí. La ley comenzó allá en el Génesis. Y esta ley nos muestra, con el ejemplo del Padre mismo, de Dios mismo, que es importante detenerse de nuestra obra y contemplar a Dios, y adorar a Dios, y disfrutar a Dios, y tener comunión con el pueblo de Dios, y congregarse con la iglesia de Dios, y guardar ese día para Dios. Pero primero los Corintios 7 también nos habla del matrimonio y el orden que debe ser tratado de ninguna manera, de una manera deshonrosa, pasando por alto el pacto, infringiendo con inmoralidad ese matrimonio, no. A su vez, según Tesalonicenses 3 nos enseña que debemos tener cuidado de no ser ociosos, de no faltar a nuestras responsabilidades, de no andar en desorden, al igual que 1 Timoteo 5 y Tito 2 5, ¿no? Son textos que en el relato puedes tenerlo en mente por el tema que abordan. Así que por el orden establecido por Cristo para su iglesia y las Escrituras, no debemos caminar en desorden. Si Dios ha establecido un orden en su iglesia, caminemos en el orden que Cristo ha establecido para su iglesia, no de la manera en la que yo pienso que debería ser la iglesia, o lo que yo me imagino que debería ser la iglesia, o la forma en la que lo hacían en la otra iglesia. A veces nos dejamos llevar por esta manera pragmática. Que por cierto, déjame decirte, hay ciertas cosas pragmáticas que no son pecaminosas, pero hay muchas más que son muy pecaminosas, porque nos imponen prácticas que buscan resultados aquí y ahora, pasando por alto verdades bíblicas. Por lo tanto, esas filosofías no siempre son las más adecuadas. Entonces, si hay un orden establecido para la iglesia, observemos ese orden y vamos acorde a ese orden. Aquí podemos ver cómo se ha establecido ese orden para la iglesia. Déjenme ver si no me estoy saltando alguna nota. Sí, era 84. Entonces aquí vemos ese orden descrito en estos textos. Mira, por favor, si tienes tu Biblia allí, acompáñame en una lectura de unos pocos textos. No todos, sino unos pocos, ¿no? Creo que este texto ya lo conocemos de memoria, puede ser 1 Timoteo 3 14 al 15.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, este es el orden que se debe llevar en la iglesia. En la iglesia no hacemos lo que nosotros queremos. Amada iglesia, en la iglesia hacemos lo que Cristo nos ha llamado a hacer, no lo que nos gustaría. No está en nuestras manos el hecho de ver qué le sumamos y qué le restamos, sino de hacer netamente lo que Cristo nos ha mandado. Por favor, si alguien tiene Primero a los Corintios, capítulo 14, Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 40, por favor, haga una lectura de ese texto brevemente. Pastor Robertito puede volver a dictar la cita. ¿Por qué no alcanzo a ver bien los números? Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 40. Yo lo Del tengo. 14. Amén. Si alguno Leo. se cree profeta o espiritual, disculpe, Leo, Sí, sí, mi vale, por favor. si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Mm. Este texto, mis hermanos y hermanas, es un texto que si se lee rápidamente puede sonar contradictorio. Alguno puede llegar a decir, pero está hablando de orden y está hablando de hablar en lenguas o profetizar. Déjame decirte, ese texto se encuentra todavía dentro de la circunstancia de una iglesia que estaba en procesos extraordinarios, ¿no? La iglesia ya está en un estado ordinario ahora, así que no necesitamos las lenguas o no necesitamos nuevas profecías, pero en el contexto de ese texto tal vez profetizar sí se hace referencia a lo que es de enseñar o traer la profecía bíblica y seguirla enseñando a la iglesia. Pero en el contexto de las lenguas, la exhortación que Pablo le da a la iglesia es que aunque no deben impedirles en ese entonces hablarlo, sí debe ser en orden. ¿Y cuál es el orden? No es solo hablar en lenguas, en ese tiempo era tener intérpretes para que puedan interpretar la lengua que se estaba hablando. Entonces alguien debía entender lo que se estaba diciendo y explicar lo que se estaba diciendo. De ninguna manera está avalada algún tipo de lenguas en este tiempo o lenguas contemporáneas que han sido de tanta controversia. Qué triste es a veces escuchar hermanos que dicen, yo iba a tal iglesia, en esa iglesia tú no eras salvo si no hablabas en lenguas. ¿Y cómo nos esforzamos por tratar de hablar y nunca me salió? Decía. Vivían frustrados, porque les decían pensar que hablar en lenguas era una manifestación de la obra de salvación en la vida, ¿no? Del poder del Espíritu en la vida de alguien. Un engaño, un engaño. En este caso, el contexto nos muestra que debía haber orden y el orden se requiere del hecho de que alguien pueda interpretar eso. Pero también el texto es tan claro y evidente en términos eclesiales que nos muestra que el orden debe ser primario. Entonces no debe irrumpirse ese orden, no debe procurarse otra nueva idea para poder hacer otra cosa que yo quisiera tener en mente, o lo que a mí me gustaría hacer, ¿verdad? Sino que debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Pero a su vez también hay más, solamente es una probada de estas partes, una lectura. Dice, y adoptado a nuestra congregación en esta constitución. Aquí tenemos una constitución que muestra ese orden, o por el orden establecido por Dios respecto al gobierno civil. Si alguien en medio de nuestra congregación tiene actitudes o conductas desordenadas con respecto al gobierno civil, esto es una razón por la cual esta persona debe ser privada de sus privilegios o debe abstenerse de estas cosas o suspendido en ese sentido, porque está actuando de una manera como un ciudadano, siendo cristiano, un ciudadano irrespetuoso, un ciudadano que no cumple con sus responsabilidades como ciudadano, ¿no? Él puede ser suspendido como un hombre desordenado, dice, ¿no? Y aquí, bueno, varias notas justamente de Tesalonicenses que hace referencia a eso, ¿no es cierto? El hecho de un ejemplo de esto, y déjame ponerlo, plantearlo de esta manera. No conozco en todos los lugares cómo funciona, pero hacía tiempo atrás, en otros gobiernos en la República, ya en Argentina, era muy triste. Yo me acuerdo, déjame mencionarlo de esta manera. Era muy triste ver cómo jovencitas, adolescentes, muchas de ellas, buscaban, tengo que decirlo con mucha tristeza en verdad, pero buscaban hacer cosas tan pecaminosas como buscar embarazarse, por ejemplo, para tratar de que el gobierno les pagara algún bono, porque habían entendido o escuchado que el gobierno paga por bonos por hijos y cosas así, ¿no es cierto? Dependiendo de tu circunstancia y toda una cosa así.
Y entonces querían ganar el sistema. ¿Te puedes imaginar tomar una decisión de esa manera? En algunos casos se escuchaba de personas que después de haber dado a luz estaban preguntando ¿y cuándo me van a pagar? Y estaban corriendo a ver en qué podían gastar ese dinero. Eso es una aberración. Eso es una falta de respeto a Dios, una falta de temor a Dios y sobre todo en este caso una inmoralidad bárbara. Te das cuenta cómo viven en ciertos sectores en otros países. Aquí tal vez pase lo mismo. Tal vez tú y yo no vemos con claridad todas esas cosas y qué triste tener que decirlo de esta manera. Pero hay personas que quieren tratar de ganar al sistema de esa manera. Me acuerdo hace un tiempo atrás de una persona que mencionaba esto, que se hacía llamar cristiano y que me decía, sí, porque yo hice esto y esto otro y aquello, y hizo tantos papeleos medios raros o medios torcidos para tratar de tener bonos y cosas así, y poder disfrutar de esos bonos no viviendo ni estando en ese país. Eso no es correcto. Eso no se debe hacer. Pero a veces queremos ganar el sistema, ¿verdad? Debemos tener cuidado en nuestro corazón de esas cosas. El punto es cuidémonos de una conducta desordenada. Esto nos debería llevar a examinarnos más todavía en cómo vivimos, cómo administramos los recursos que tenemos, de dónde vienen, este, están siendo manejados de una manera santa, sana. Recuerden que hay muchas cosas que son amorales, o sea, que no contienen moral, que se pueden usar para el bien como para el mal, y en esos está el dinero. Entonces, ten cuidado de cómo lo administras. Que tu conducta desordenada no te haga tropezar a ti ni a otros, o te lleven a este punto. Siempre que los ancianos se enteren, dice es nuestra Constitución, los ancianos se enteren de que a pesar de las amonestaciones de la disciplina formativa, o sea, ya se enseñó de eso, ya se explicó sobre este asunto, un miembro se comporta de una manera desordenada, o sea, ya habiendo enseñado, habiéndose instruido, habiéndose tratado el tema, han de confrontarlos, entonces, según la palabra de Dios. Si después de recibir tal amonestación de los ancianos, un miembro persiste en tal conducta, los ancianos reportarán la situación a la iglesia y anunciarán la suspensión del miembro desordenado con el consentimiento de la iglesia. Si después de la suspensión la persona sigue persistiendo, o sea, si después de haberle privado de participar de cosas que la iglesia es llamada a participar, pero sigue persistiendo, sigue actuando de esta manera, entonces la excomulgación es lo que viene. Se traza este procedimiento y se lo hace como lo hemos entendido. Número 4, mis hermanos, ya avanzando acá. Pecado escandaloso seguido por señales de arrepentimiento. Mira esto. Notas el contraste, ¿no? En la expresión, en la oración. Pecado escandaloso seguido por señales de arrepentimiento. Pueden haber señales de arrepentimiento, pero por causa del pecado, que es escandaloso, entonces esta es una razón también por las cuales a veces se le debe suspender a alguien. Aunque puede haber un arrepentimiento, el tipo de pecado que se ha cometido demanda esto. Voy a explicarlo así. Si un miembro ha pecado de manera escandalosa, pero muestra señales de arrepentimiento que dan esperanza, incluso la sumisión a la amonestación de los ancianos, todavía puede ser necesario suspenderlo por un tiempo de algunos de los privilegios de ser miembro, para que no se traiga reproches sobre el nombre de Cristo y la Iglesia, para que otros no sean animados a pecar y para que el ofensor mismo no omita examinar su propia alma y darse cuenta de la gravedad de su ofensa. Si la persona cesa de manifestar frutos de arrepentimiento, la excomulgación puede ser realizada según el procedimiento delineado en este párrafo, en el párrafo del artículo y tal sección, ¿verdad? En ese sentido, entonces, mis amados hermanos, es evidente, ¿no? La circunstancia demanda esto por causa de que no se traiga reproche al nombre de Cristo y la Iglesia, que en ninguna manera Cristo sea vituperado, sino vindicado, ¿verdad? Como veíamos este domingo, vindicado por el Espíritu y también por la Iglesia, mis amados hermanos. Esto nos debe llevar a tener este cuidado especial, ¿no? Por ejemplo, mira, Romanos 12:24. Romanos 12:24 dice, este texto dice de esta manera. ¿Estoy bien? Sí. Romanos 2 dije 12. Romanos 2:24. Ya no veo bien. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, podemos pensar en diferentes pecados que pueden ir de la mano con ese asunto de algo escandaloso, ¿verdad? Alguno de nuestros hermanos ha sido hallado falto en un pecado donde se le encontró robando, por ejemplo, ¿no? O alguno de los miembros de la iglesia ha participado en un pecado de inmoralidad y entonces ese pecado afecta a más de uno y es un pecado muy grosero contra Cristo y su iglesia. Y aunque la persona se ha arrepentido, y desea cambiar y se somete a la amonestación de los pastores, aún así es necesario suspenderlo
porque este asunto debe sanearse a lo profundo, no solo en la superficie, debe tratarse. Quizás ese arrepentimiento es muy evidente en ese momento, pero conforme pasa el tiempo, las cosas no parecen tan claras como se veían al principio. Entonces el tiempo también nos ayuda a ver si hay un arrepentimiento profundo, pero a su vez nos cuida de no presentar o traer reproches sobre el nombre de Cristo. En el caso de la forma en la que se refiere a nuestra Constitución, en la nota número 90, el texto es para que tema. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20 nos dice precisamente estas palabras. El texto dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, para que los demás también teman. Sabes, esto siempre me ha traído algunas preguntas a mi cabeza y entre estas es que el Señor nos cuida, ¿no? Una pregunta es, ¿qué pasa cuando se le reprende a alguien públicamente? Este texto me está enseñando que de alguna manera uno se pone a pensar en uno mismo y se pone a pensar de tal manera que puede decir, yo podría haber estado allí siendo reprendido de esa manera. Yo podría haber pecado de esa manera o podría haber actuado de esa manera desordenada. Yo debía haber estado allí también. Piensa en eso. ¿Qué trae sobre los demás cuando le llama la atención a alguien en público? Cierto sentido de vergüenza, ¿no? Uy, qué vergüenza, le llamaron la atención públicamente, ¿no? Fue imprudente públicamente, le llamaron la atención públicamente también por su imprudencia. Pero en este caso el texto nos dice a los que persisten en pecar. Hay una persistencia, son reiterados, reiterados. Y se reitera una y otra vez. A veces hay hermanos que se me acercan y me dicen, hermano, esta otra persona, este asunto parece reiterado, ¿no? Digo, bueno, acércate y charla con él. ¿Le hiciste el proceso? No, no, todavía no. No, vaya entonces, antes de decir ya, pues, llame la atención fuerte. Pero si hay algo que se está reiterando en medio nuestro, entonces hay que llamar la atención. ¿Sabes por qué? Porque esto produce un temor real en medio nuestro. Ese temor que nos dice, qué vergüenza sería que me llame la atención de esa manera a mí también. Mejor voy a cuidarme de no hablar de esta forma. No, voy a estar murmurando, o mejor voy a ser más agente secreto para que nadie se dé cuenta, para que me llame la atención. Sino ese temor de decir, yo no quiero dar un mal testimonio de mi Cristo y que se me tenga que llamar la atención de esa manera por una mala procedencia o por una actitud desordenada. No quiero actuar de esa manera. Quiero vivir en santidad. Entonces, mis hermanos, para que los demás también teman. Porque si uno trata muy ligeramente, muy superficialmente, dice, no, en esta iglesia no les importa. Todos pecan, no pasa nada aquí. Y de pronto llega el apóstol Pablo y les dice, están envanecidos, le dice a la iglesia de los Corintios. Yo ya he juzgado al tal, tiene que salir de medio de ustedes. Ustedes están pecando con esa persona por el mismo pecado si no tratan ese pecado. ¿Notas? ¿Qué trajo eso en la iglesia? Un temor, un temor real. El testimonio de la iglesia está en juego y Cristo no quiere eso de su iglesia. Entonces, mis amados hermanos, em, se lleva este proceso a cabo, trae consecuencias y entonces, evidentemente, si no ha habido un cambio, esto debe ser llevado a los procedimientos delineados, ¿no? Suspensión o excomulgación. Quiere el Señor traer arrepentimiento y a largo plazo volverlo a sumar, pero una conducta desordenada. ¿La imposible una conducta desordenada? Sí. Ahora ya sabemos por lo menos un poco más qué significa una conducta desordenada. Un esposo que tiene la fama de pegarle a su mujer, eso es inmoral, eso es terrible. Entonces llega a la iglesia, canta y alaba y dice qué bello que es el Señor, pero llega a la casa y está cometiendo esta clase de cosas, que es un padre totalmente que ha abandonado a sus hijos y que no tiene amor por ellos. Eso es, eso es grave. Y de pronto va a la iglesia y adora y hasta llora cuando canta, pero tiene esta actitud en su hogar. Esa es una actitud desordenada, es una conducta desordenada. Un hombre que ama tanto el trabajo que está dispuesto a abandonar a su esposa y a sus hijos para que tengan una vida mejor y los deja y se va a otro lugar, a otro país lejano, ¿no es cierto? Esa es una actitud desordenada. La Biblia dice que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos, pero incurrimos en actitudes desordenadas cuando no tenemos un ecosistema, una perspectiva o una cosmovisión bíblica. Y aún tal vez espero por medio de esto que algunas cosas nos examinemos en el corazón y veamos, oye, yo no quiero tener actitudes desordenadas. La Biblia dice esto con respecto a esas actitudes. Hay mandamientos, como los 10 mandamientos, el decálogo, que nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud. Em,
En este caso también el asunto de estos pecados escandalosos. Y en quinto lugar, el desacato a la disciplina eclesiástica. Esta es otra razón de suspensiones, ¿no? ¿Quién eres tú para disciplinarme, por ejemplo? ¿O quién eres tú para llamarme la atención, verdad? Si un miembro es acusado o sospechoso de un pecado grave o serio y se ausenta de la congregación rehusando reunirse con los ancianos para que el asunto sea investigado, él puede ser suspendido por los ancianos de la iglesia de todo privilegio de ser miembro con el consentimiento general de la iglesia. Posteriormente, si el hermano no muestra frutos de arrepentimiento, sometiéndose a la disciplina de la iglesia, los ancianos, con el consentimiento general de la iglesia, ejecutarán la excomunión de tal, según el procedimiento que se lleva en esta constitución, mis amados hermanos. Obviamente, una vez más encontramos que a veces el pecado es así, ¿no? Cuando es descubierto, huye, huye delante de todos, trata de borrar todo, ¿verdad? Ha construido toda una mentira y cuando ya salta a la luz, entonces corre y se declara loco, decimos. Si un hombre es acusado o sospechoso de un pecado grave o serio y se ausenta de la congregación, rehusando reunirse con los ancianos para que el asunto sea investigado, porque la tarea de los ancianos es investigar y presentar a la iglesia esta investigación con mucho cuidado, para que la iglesia entienda, para que la iglesia tema, para que la iglesia juzgue también, y de esta forma entonces se le llama el arrepentimiento. Pero si la persona simplemente dice, no, yo en este camino mejor no, me voy a otra iglesia rápidamente, la iglesia, veíamos anteriormente, tiene la responsabilidad de informar a esa otra iglesia, porque es muy es un pecado muy delicado, el desacato a la disciplina eclesiástica, la desobediencia o la falta de acatar el orden que una iglesia tiene. Fácil huir de acá, ¿no es cierto? Se había escuchado, ya es grave y grosero y obsceno el hecho de escuchar que estas cosas pasen, qué terrible es escuchar de líderes o pastores que cometen esta clase de pecados. Los pastores también deben estar dispuestos, y vamos a hablarlo más abajito, pero dispuestos a someterse a la disciplina. Y deben ser llamados la atención cuando están actuando de una manera inadecuada, en el proceso y en el orden que se debe llevar, lo vamos a ver. Pero qué lamentable es ver hombres que habiendo servido en sus iglesias, huyen de esa iglesia porque le comenzó esta iglesia a tratar su pecado y corren a buscar plantar otra iglesia. O corren a levantar una congregación en otro lugar. Total, allá no me conocen. Esa gente no sabe quién soy. Qué terrible. Qué vergüenza. Muy bien, mis amados hermanos. Obviamente aquí está lo que sería el párrafo D, hablando de la excomulgación, pero yo voy a parar acá por causa del tiempo, pero estaremos observando esto cuando veamos el tema de la excomulgación. En cierta manera ya lo vimos, tengo que decirlo, lo vimos en el tema de membresía. Aquí se mencionará cómo es el proceso, qué parte se da, cómo la iglesia se reúne y trata este asunto y veremos algunas breves secciones, ¿no? Esta es la disciplina protectora, la parte, la sección 3. Vimos la disciplina formativa, la disciplina correctiva y en este caso está la protectora, que es la forma de cerrar el tema de la disciplina y cuidar a la iglesia en santidad. Así que estaremos viendo esto para después acercarnos a esta sección conocida como de los disciplina de los oficiales eclesiásticos. Bueno, mis hermanos, déjenme para acá la- el compartir por un lado en nuestra grabación. Que el Señor bendiga esta grabación después, alguno puede revisarla.